de vuelta a 97.7, Grupo Radio Centro. Y como lo anuncié hace un momento, tengo el gusto, el honor de contar en esta cabina con Aide Pérez Garrido. Lleva ya algún tiempo dirigiendo una de las organizaciones pues, más combativas en este país por los derechos de los mexicanos, y luego derechos que suenan difíciles luego de discernir, como por ejemplo el derecho a tener presupuestos equilibrados, equitativos, justos, de pagar impuestos si yo no tengo representación. Uh-huh. Es decir, tener representantes en el Parlamento, tener derecho al voto, va ligado al pago de impuestos, y yo no te pago impuestos si no tengo esa representación, que fue lo que le dijo el pueblo justamente al monarca inglés. Desde entonces hay una lógica donde para financiar al gobierno hay que garantizar tener control sobre esos recursos. Yo te quiero preguntar, pues desde cuándo y cómo fundar le ha hincado el diente a este elemento de nuestra democracia, el tema de los impuestos. Así es. Efectivamente, Ricardo, nosotros, digamos, como paraguas general, creemos en el impulso de una democracia sustantiva, ¿no? Es decir, una democracia que además de tener elecciones libres, competidas, justas, de la ciudadanía, y efectivamente para lograr garantizar esos derechos hacen falta recursos. O sea, estoy diciendo una obviedad, ¿verdad? Nosotros comenzamos a involucrarnos con el tema de finanzas públicas un poco, digamos, desde la comprensión y desde el entendimiento de que había un monopolio del Estado y particularmente de la Secretaría de Hacienda en el tema de presupuesto y de finanzas públicas. Estoy hablando hace más de 2 décadas, en donde era muy difícil cuestionar nuestro sistema tributario, en donde era muy difícil que más allá del Estado hubiera un conocimiento profesionalizado, profundo en otros actores de la sociedad, organizaciones, incluso sector académico, movimientos sociales, ni se diga, incluso hasta medios de comunicación y periodistas. Era algo con un monopolio muy fuerte. Entonces, nos parecía que teníamos que aprender y que teníamos que ayudar a democratizar ese conocimiento para poder tener una discusión seria y informada al respecto. Creo que en estas últimas 2 décadas no estamos donde quisiéramos, por supuesto, pero ya se tiene una discusión mucho más nutrida con respecto a los presupuestos públicos. A ver, te voy a pedir que pongamos una lupa sobre algunos aspectos que acabas de mencionar. Uh-huh. El autoritarismo mexicano tuvo, entre otros pilares, poco discutido, pero lo dices tú muy bien, una Secretaría de Hacienda omnipotente. O sea, quizá si nos remitimos hasta la época de Porfirio Díaz, ¿no? Desde la época en que Limantura era secretario de Hacienda, pero los gobiernos priistas lo repitieron. Había como un secretario ahí que podía hacer prácticamente cualquier cosa, porque era el único que sabía. Así es. Y una manera de mantener ese control fue dotar a Hacienda de un manto de opacidad, donde solamente los elegidos que vivían dentro de esa secretaría, y quizá el Banco de México, sabían los números. El tránsito a la democracia, hay unos que lo niegan, pero mira qué ha venido ocurriendo, obligó a lanzar reflectores sobre los números, sobre los impuestos, sobre estas decisiones de Hacienda. Fundar ha jugado un papel central en este aspecto. Un fenómeno, por cierto, que intuyo ha sido simultáneo en otros países. Así es, así es. Efectivamente, en épocas, digamos, autoritarias, había ese control, había ese monopolio, y el Poder Legislativo, por supuesto, no jugaba su papel de contrapeso, ¿no? O sea, el presupuesto que mandaba el Ejecutivo, ¿no? Que efectivamente va a suceder el 8 de septiembre de este año, un presupuesto muy esperado, por supuesto, por este cambio de gobierno, el primer presupuesto ya con tiempo de parte de Morena de poder llevar a la práctica, por la vía legal, digamos, su idea de nación, su idea de país, muy cuestionada y criticada, pero antes el Poder Legislativo no jugaba ese papel de control. El presupuesto sobre el que está jugando el gobierno ahora es un presupuesto que hizo la administración anterior. Sí, aunque de alguna manera. De la mano ya con el gobierno en transición. Sí, con ajustes, ¿no? Los famosos memorandos, cuestiones que no necesariamente pasaron por el presupuesto de egresos, por la ley de ingresos, en fin, y que se fueron aplicando por la vía de los hechos. Pero me parece que es uno de los presupuestos más esperados de la historia moderna del país. Ahora, en realidad es ley de ingresos y presupuesto. Así es. Y yo quisiera detenerme en la ley de ingresos. Sí. Una de las grandes batallas que ha dado Fundar y algunas otras organizaciones, pues es que se haga explícito a quién están condonando
¿no? El pago de los impuestos, las multas, los rezagos. Así es. ¿Quiénes son las empresas beneficiadas? O sea, ¿cuántas veces ustedes han metido ahí el diente? Pero varias veces, lo que se llaman los privilegios fiscales. Tienes ahora un gobierno, escuchaba recientemente a la cabeza del SAT decir que pues se acabaron los privilegios, ¿no? Que no va a haber más condonaciones. Te ruego nos hagas un poco un repaso sobre estos privilegios y si en efecto se están combatiendo y de qué va el foro de mañana a propósito de privilegios fiscales. Claro que sí. A ver, primero quisiera empezar tratando de explicar qué es un crédito fiscal, ¿verdad? Es una cosa muy simple. Es una deuda que tienen los contribuyentes, ya sean empresas o personas físicas, que ya, digamos, la autoridad calculó y ya está firme. Sin embargo, no se ha cobrado, no se ha pagado. Y debo, no niego, pago, no tengo, te dice una empresa. Y entonces Hacienda levanta un crédito fiscal. Pues sí, digamos, no necesariamente hay muchas opciones, ¿no? No es necesariamente debo, no niego, pago, no tengo, pero es un contribuyente que debe. Ese es un crédito fiscal, ¿no? Se debe, ahí está en firme y luego vienen distintas posibilidades que hacer con ese crédito. Hay dos bolsas, la de créditos condonados y la de créditos cancelados. Lo que nosotros identificamos desde hace más de una década es que al inicio de cada sexenio, por lo menos lo puedo decir de Calderón y de Peña Nieto, había programas de condonación de impuestos masiva, de amnistías fiscales en la primera ley de ingresos. Un poco el argumento de esto es sanear la cartera del gobierno. Es decir, ¿para qué me hago cargo de los problemas del gobierno anterior? Empecemos con página en blanco. Sí, hay dos argumentos, ¿no? Hay imposibilidad práctica de cobro, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Imposibilidad práctica de cobro. Me va a salir más caro la diligencia de estarte persiguiendo que lo que voy a recuperar. O dos, incosteabilidad, ¿no? Más bien esta es incosteabilidad. Me sale más caro cobrarte que... Y lo otro, imposibilidad práctica de cobro, ya no existe la empresa, ya se murió, ya se fugó, ya, en fin, ¿no? Nosotros empezamos a ver que había una condonación multimillonaria de estos créditos. Por ejemplo, en el 2007 se condonó de un plumazo en la ley de ingresos de la Federación más de 70,000 millones de pesos. En ese entonces era medio punto del PIB. El peso, la bolsa del programa Oportunidad. Eso es justamente esa siempre es nuestra referencia. Es lo que nos costaba oportunidades en un año. A nosotros nos pareció asombroso y empezamos a meternos y a investigar. Y lo que veíamos, para resumir, es que no había ni transparencia ni rendición de cuentas que realmente fuera una demostración de la autoridad que tenía razones justificadas para dar esas condonaciones. A ver, nosotros no decimos que las condonaciones no tienen que existir. Efectivamente, puede haber casos excepcionales, otra condonación. Hay de cancelaciones en el sexenio de Calderón, 700,000 millones de pesos. En el sexenio de Peña Nieto, 400,000 millones de pesos. Esa es una bolsa de 1.1 billón de pesos de cancelaciones. Las cancelaciones son... Perdón, el presupuesto anual de la Federación es de 2 billones. Así es. O sea, durante un sexenio se echaron la mitad del presupuesto de un año del gobierno. Así es. Efectivamente. Y de plano, ¿salía más caro el caldo que las albóndigas a la hora de recuperar ese dinero o...? Estás entrando al corazón del asunto. Nosotros veíamos el monto de estos créditos y decíamos, a ver, ¿cómo es posible que salga más caro cobrar un crédito de 15 millones de pesos o de 20 millones de pesos y así súmale para arriba, que recuperarlo? O sea, ¿qué diligencias de cobranza te pueden salir más caras? Oye, te quiero contar, yo soy persona física con actividad empresarial. A mí nunca me han condonado nada. ¿A quiénes le condonaban ese dinero? No, lo que pasa es que nosotros identificamos, y por eso decimos que son privilegios fiscales, ¿no? Que hay despachos de abogados fiscalistas que ya se conocen cómo funciona esto. Entonces, lo que ofrecen a las empresas que tienen el poder adquisitivo para contratarlos son... Empresotas, marcas grandotas. Empresotas, efectivamente. Con tesorerías que podrían pagar. Así es. Realmente lo que ofrecen es tener la información adelantada de cuándo van a venir estos programas masivos de condonación, estos programas masivos de amnistía, para beneficiarse de ellos. Entonces, a ver, es decir, empresas que están ligadas a los funcionarios de Hacienda.
Pues si no, ¿dónde sacas la información? Pues esa información no está en internet, eso ¿verdad? es lo que nosotros suponemos, efectivamente. Aquí o sea, una lo que suerte vemos, de complicidad entre el es. funcionario del SAT o el funcionario de Hacienda con estos despachos para ofrecerle ventajas y cobrar por eso. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos y por eso que llevamos... cobres el 0.001% de comisión de ese... Ya resolviste billón. Tu vida y la de un par de nietos, generaciones. Exactamente. En total, Ricardo, de la bolsa de condonaciones, o sea, para decir muy rápido, la diferencia entre condonación y cancelación es condonar, te perdono, ya. Ahí muere. Cancelar es ya no te voy a cobrar, ¿no? O sea, sí debes, pero ya no te voy a cobrar. El cálculo que nosotros desde Fundar hemos hecho a partir de años de solicitudes de acceso a la información y de revisión de los portales de transparencia es de condonaciones por 600, voy a cerrarlo, 600,000 millones de pesos. Cancelaciones por 1.1 billones de pesos. Estamos hablando, si juntamos esas dos bolsas, de 1.7 billones de pesos. Pues ese era el presupuesto del gobierno mexicano del año 2004, 2005. Efectivamente. A ver, ustedes pidieron la lista de los beneficiarios de estas condonaciones y estas cancelaciones y se tomaron del brazo con el INAI. Ha sido las grandes discusiones con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Al principio les dijeron no, Hacienda dijo no porque esto afecta a datos personales, secreto fiscal, en fin. ¿Cómo va esa batalla? Sí. Es decir, la batalla de poner la linterna sobre el asunto. Sí, en este momento llevamos más de 3 años con un juicio de amparo, justamente peleando por obtener esta información del 2015 para atrás. Todo mundo nos ha dado la razón, esa es la realidad. El INAI siempre ha fallado a favor de nosotros, porque hace su prueba de daño de interés público y dice, esta información debe ¿qué ser... es eso de prueba de daño de interés sí, público? El INAI como autoridad... Parafina en las manos después de que disparaste un arma de fuego. el INAI como autoridad especializada en la materia tiene la obligación de analizar caso por caso si la información que tiene que definir si se abre o no es suficientemente relevante y de interés público como para que se puedan abrir datos personales. Y dice, esto es de interés público. Sobre todo hay que tomar en cuenta que el INAI es la autoridad tanto de protección de datos personales como de acceso a la información. Y entonces, nunca se ha negado el INAI a que se abra esa información. Hacienda sí se negó. El SAT. El SAT se ha negado. O sea, acudió ante los jueces y dijo... El SAT está en incumplimiento de sentencia y en incumplimiento de las resoluciones del INAI. Te detengo. Un juez dijo, entréguenles esa información. Así es. Y el INAI dijo, entregue esa información. Así es. Y el SAT se sentó y dijo, de ninguna manera. Así es. Okay. Ese es el SAT de Peña Nieto. Así es. Okay. El SAT de López Obrador. Okay. ¿Se comporta de manera distinta? Sí hay que reconocer primero lo que ha hecho el presidente y luego el SAT. Porque como suele pasar en esta administración, no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, en todas. En todas. Por eso los presidentes tienen que repetir tantas veces lo que quieren. En particular en esta creo que sucede con mucha frecuencia. Hay que reconocer 2 avances muy importantes. El presidente firma un decreto en mayo diciendo yo me comprometo a no realizar condonaciones de créditos fiscales en mi administración. Un decreto presidencial que está en toda la facultad de hacer. Nosotros celebramos y reconocemos eso como un avance importantísimo, pero claro que hay quienes decían, y nosotros también, que no es suficiente un decreto presidencial porque el Poder Legislativo tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces... Sí, yo recuerdo, fue una conferencia donde Margarita Ríos, la presidenta del SAT, esta información, todos la aplaudimos como focas, o sea, sentimos que eso estaba cambiando. Entonces, ¿sí lo obedeció? Lo que sucede es que el SAT ya entregó la información, okay. O sea, ya entregó la información a un juzgado, ya entregó la información a un juzgado, y el día siguiente que entregó la información a un juzgado en un USB, dijo, pero no se le entregue a Fundar. Hasta que no revise el juzgado que en el universo de contribuyentes con potencial de ampararse no se haya amparado nadie. Perdóname, no entiendo nada. A ver, el presidente dijo, esta información se hará pública. Así es. No, Margarita Ríos, presidenta del SAT, obedece la orden y le entrega al juez un USB. Así es. Pero el SAT no le puede dar órdenes a un juez. Y le dice al juez, oiga, señor juez,
pues yo quiero que este USB sea azul y se los entregue en rojo, pero el juez puede decir, ¿a mí qué? ¿Cómo está actuando el juez? Está acatando la petición del SAT y está haciendo una revisión de que efectivamente no haya personas físicas y morales con interés de ampararse. Pero hay una muy buena noticia. Con interés de ampararse, pero eso ¿cómo los encuestas? ¿O qué le pides a Mitofsky? Roy Campos, por favor, ellos encuéstelos a ver si tienen interés. A ver, ¿cómo es eso? Pues ahí... ¿Cómo, a ver, el interés de ampararse, cómo se determina? Es un intangible. La verdad es que nosotros no sabemos exactamente qué es lo ¿Qué de malo tendría que hubiera interés de ampararse o que hubieran presentado un amparo? A ver, ya se resolvió una contradicción de tesis. Esto es fundamental para hablarlo en castellano. Ajá. Cuando los juzgados van fallando con respecto a un asunto determinado, pero fallan en distinto sentido y se acumulan suficientes fallos o sentencias, sí, se tiene que ir a una resolución de contradicción de tesis para que ya haya se resolvió. Ya se resolvió. ¿Y qué dice que la información es de interés público y que no es necesario garantizar el derecho de audiencia de nadie, porque el interés de conocer la información es mayor. Pero vuelvo a lo mismo, que tengan interés de ampararse o se amparen, ¿en qué afectaría que te entreguen esa información? ¿Ampararme frente a la entrega de esa información? Así es. Por considerar que se está violando su derecho a la protección de datos personales o que se está violando su derecho de audiencia de decir lo que a su derecho convenga y que el INAI no se los garantizó. Con toda franqueza, Ricardo, nosotros lo que creemos es que estos son estrategias para dilatar la entrega de información. Preguntas obligadas. Sí. ¿Cómo se llama el juez que tiene en sus manos este USB? Mira, es el juez octavo de distrito. Ahora no voy a acordarme bien del nombre. Antes era el juez Silva, que era un juez muy famoso por sus sentencias progresistas. Lo cambiaron y ahora hay un nuevo juez. Te voy a deber el nombre, pero es el juzgado octavo de distrito. ¿Quiénes son los despachos más famosos que llevan estos casos? Mira, nosotros así como tal no me atrevería a dar nombres, ¿no? Pero son despachos que están en Bosques de las Lomas, en Santa Fe, Convendría en hacer Polanco. una buena investigación periodística. ¿Quiénes son? Convendría Danos mucho pistas. hacer una investigación periodística. ¿Me puedes pasar una tarjetita con los nombres? Yo creo que la podríamos hacer en conjunto, Ricardo. Porque hay que dar cuenta. ¿Sabemos quiénes son los funcionarios que están ligados a esto? ¿O que han estado ligados? Para nosotros sería honestamente muy, muy aventurado, ¿verdad? Porque realmente lo que queremos es pues que la información se abra y a partir de ahí entonces poder jalar. Y desde luego no sabemos quiénes son los beneficiarios. No. Nada. Hasta el momento no, porque justamente ha habido toda esta estrategia para no terminar por entregar la información. ¿De qué va mañana el seminario? Vamos a poner que ya me enganchaste, ¿no? Es decir, soy un agente del auditorio y acabo de escuchar que le robaron al erario más de 1.700.000 pesos. Me está usted escuchando bien, ¿eh? No son 100 millones, no son 1.000 millones, son 1.700.000 millones de pesos que nos robaron, ¿no? Que no le entregaron al erario y que por lo tanto el erario no pudo pues construir carreteras, arreglar hospitales, pagar medicamentos. A ver, metidos en un tema de austeridad como estamos metidos. Primer tema. Sí. Segundo, que festejamos que el presidente López Obrador haya dado este decreto donde dijo que iba a entregar la información, que festejamos que Margarita Ríos se la haya entregado a un juzgador, pero que estamos indignados de que le haya dado instrucciones al juez y el juez esté obedeciendo al SAT de contentillo, sin ningún argumento. ¿Dónde voy mañana? ¿Con quiénes me voy a presentar? ¿Qué tengo que saber de todo esto? A ver, Ricardo, mañana lo que nosotros queremos es tener una discusión justamente sobre el tema. Entonces estamos convocando junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a un foro que se llama Privilegios Fiscales, Retos ante la Desigualdad. Va a haber representantes de organizaciones de la sociedad civil, como Artículo 19, nos vas a hacer el honor de acompañarnos tú, va a estar un agente de Coparmex, ¿no? Quien dirige la comisión fiscal de Coparmex. ¿Del SAT va alguien? Los invitamos, pero no quisieron acudir. Margarita Ríos, ¿dónde anda usted? Yo le tengo mucho respeto. Sí, obedezca al presidente. Acudir. Nos vamos. Heidi, muchísimas gracias por acompañarnos y desde luego este es un espacio para que estas agendas que Fundar ha traído desde hace muchos años, que son de izquierda estas agendas, tengan lugar en la discusión pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos y tengo a Javier Olea, uno de los 3 abogados de Rosario Robles, justamente con nosotros a la vuelta para